a dedicar nuestro espacio de entrevista a la salud y nos acompaña la doctora Olga Vega. Ella es especialista en hernia. Doctora, bienvenida, pase adelante. Gracias por acompañarnos en Consejo de Oro. Gracias. Bienvenida, sentémonos. Qué gusto, una nueva profesional que nos acompaña aquí en Consejo de Oro y de un tema del que hay que conversar, las hernias, un padecimiento que es bastante frecuente, pero eso nos lo va a explicar ahora la doctora. Para comenzar, doctora, ¿cómo se puede definir una hernia? ¿Qué es una hernia? Okay. Bueno, una hernia realmente lo que es un defecto en la pared abdominal o en la región inguinal, a través del cual puede pasar intestinos o grasa, cualquier contenido de la cavidad abdominal. Entonces, este defecto puede ser orificios naturales, por ejemplo, el ombligo es un orificio natural, entonces cuando hay un abultamiento en el ombligo hablamos de una hernia umbilical. La región inguinal, hay un anillo inguinal, es un orificio natural, entonces cuando hablamos que pasa contenido a través de este orificio, pues se forma una hernia inguinal. Esos orificios son naturales, pero también existen defectos en la pared abdominal que no son naturales y que llevan a una hernia. Por ejemplo, cuando se hace una cesárea, cuando se tiene una cirugía, cualquier tipo de cirugía que altere la anatomía normal de la pared abdominal, esto va a hacer que se predisponga a una hernia. Doctora, hay una creencia, no sé si tiene sus bases o no. La gente dice, no hagas esa fuerza porque te puede dar una hernia. La gente relaciona como esfuerzos bruscos de momento, de que impliquen mucha fuerza con la aparición de una hernia. ¿Eso tiene algo de cierto? Sí, pues entre los factores, de los factores predisponentes para las hernias está esfuerzos físicos. Sin embargo, uno dice, ¿por qué hay personas que hacen esfuerzo y no se le hace hernia y por qué otras personas sí hacen sobreesfuerzos y no tienen hernias? También tiene que ver otros factores importantes que predisponen a la aparición de hernias. Todo lo que aumente la presión intraabdominal puede llevar a causar una hernia. Por ejemplo, si aumentamos de peso, hacemos presión sobre la pared abdominal y el ombligo tiene ya anatómicamente, podemos decir, un defecto por el cual se podría hacer más grande y formarse una hernia umbilical. Si hacemos un esfuerzo físico y no tenemos buenos tejidos, por ejemplo, en la región inguinal, entonces esto nos puede llevar a una hernia inguinal. Incluso tenemos hernias inguinales en gente joven, es una patología más frecuente en gente mayor, más frecuente en hombres las hernias inguinales, porque sí hay una asociación con el esfuerzo físico. Eso le quería consultar a continuación, si hay una etapa de la vida en donde aparecen con más frecuencia las hernias. Sí, pues es más frecuente en general las hernias inguinales, si hablamos de hernias porque es diferente, si hablamos de hernias umbilicales, de hernias inguinales, de hernias de las hernias ventrales que son solo de pared abdominal. Pero si hablamos de las hernias inguinales, vemos que en la etapa adulta sí es bastante frecuente, la mayoría de pacientes que tenemos son pacientes de la tercera edad, y en pacientes jóvenes casi siempre son trabajadores de construcción, donde sí realizan trabajos muy pesados, pero sí es una patología, la hernia inguinal, que se ve frecuentemente en edades avanzadas, porque también los tejidos ya no son los mismos, ¿no?, que cuando se está joven, y lo que sucede también es que la mayoría de estos pacientes tienen hernias tal vez pequeñas de cuando jóvenes, o en la etapa adulta, pero no causan ningún síntoma, y eso es otra cosa importante. Eso le quería consultar, ¿cómo se puede dar cuenta uno que tiene una hernia? Las hernias, normalmente el paciente se las descubre y se anota un abultamiento. Incluso para el médico también, la forma de hacer el diagnóstico es clínico, casi 99% es clínico. Solo enviamos ultrasonido cuando tenemos duda. Es que con el ojo, que con solo examinarlo y verlo podemos decir hay o no hay hernia. Cuando tenemos duda, que es pocas veces, pues podemos tener otros exámenes de apoyo. Pero por lo general el paciente se nota un abultamiento. La mayoría de las hernias no duelen, eso es muy importante. De ahí que los pacientes consultan a nosotros solo cuando ya empiezan con dolor. Entonces, cuando llegan son hernias que tienen ya 10 años, 15 años. Entonces, cuando empiezan a tener dolores, cuando consultan. Este abultamiento se lo pueden ver durante mucho tiempo y no le toman importancia o saben que es una hernia, pero les da miedo consultar. En el momento en que empiezan los síntomas, que es dolor, es muy importante consultar, porque ya ahí sí ya está dando indicios de que la hernia está haciendo periodos tal vez de encarcelamiento. ¿Eso qué es? Que la hernia, el contenido se mete en un saco que forma la hernia y puede que este contenido esté entrando y saliendo
¿verdad? Entonces el dolor, cuando se sientan, se alivia, cuando se ponen de pie o hacen algún esfuerzo, empiezan con dolor. Entonces esto nos indica que ya hay sufrimiento de lo que se está introduciendo dentro de la hernia, ya sea intestino, ya sea grasa. Entonces sí es importante en ese momento pues operarlas. Y todas las hernias son quirúrgicas, no existe tratamiento médico para ninguna hernia. Sí, no hay tratamientos de pastillitas, no No, pueden para darle pastillita aliviarlas. para el dolor, Sí, pero la hernia tiene que ser cirugía. tiene que ser quirúrgica, sí. ¿Cuál hernia es más frecuente en las personas mayores? Las hernias, bueno, en los hombres las hernias inguinales son las más frecuentes. En las mujeres las hernias umbilicales son más frecuentes. ¿Por qué razón en las mujeres más frecuentes las hernias umbilicales? Básicamente por el embarazo, es un factor que predispone también. La mujer tiene también una pared abdominal muchas veces mucho más flácida, también debido a los embarazos, y entonces se predispone más a hernias umbilicales. En los hombres es más frecuente las hernias inguinales, aunque en mujeres hay, pero menos frecuente. Sin embargo, las hernias inguinales en las mujeres siempre sí es importante operarlas lo antes posible, porque tienden más a complicarse. Anatómicamente tienden a complicarse más, son hernias que llamamos algunas femorales, que salen debajo de un ligamento que hay en el canal inguinal. Entonces estas hernias, cuando una mujer se palpa una masa en región inguinal, sí es muy importante Cuando usted consultar. dice región inguinal, ¿a qué zona del cuerpo se refiere? Ok, Para me que refiero las señoras a que en la unión comenzar a tocarse, a observarse. es cerca de pubis y digamos, La en la parte bajita del entrepierna, ombligo. digamos, la unión entre la pierna, ¿verdad? Y la región inguinal. Esta es la parte que se pueden tocar. Las mujeres muchas veces pueden sentir una masa incluso en el labio mayor o sobre el pubis, ¿verdad? O lateral al pubis, propiamente en la ingle, ¿verdad? Y ahí es donde se debería de consultar, porque puede que no sea hernia, puede ser otras cosas también, pero es muy Igual hay importante. que acudir, ¿verdad?, al médico. En particular es normal que toda la gente le tenga miedo a las cirugías, puede ser lo más pequeña o grande, siempre le da miedo. Hacer al dentista, cuando Sí, tiene uno y que hacer algo de curiosamente no le tienen cirugía. tanto miedo al cirujano, por dicha, le tienen más miedo al anestesiólogo. En las cirugías de hernias hay dos grandes técnicas que hacemos, cirugía abierta o cirugía laparoscópica, y la diferencia entre una y otra es que en la cirugía abierta la podemos hacer con anestesia local y sedación. Eso les da mucha tranquilidad a la mayoría de pacientes. Les va muy bien, siempre el anestesiólogo está presente por cualquier cosa, siempre hacemos estudios, pero el paciente no va a darse cuenta que se está operando, está como dormido, sedado, y se le pone anestesia local. Es una cirugía relativamente sencilla, con muy bajo riesgo, con una mortalidad de 0%. Y la otra técnica, que es la paroscópica, que si utilizamos un poquito más de tecnología, sí se requiere dormir al paciente, pero las complicaciones en las hernias son bastante raras y raras veces atentan con la vida del paciente. Realmente son procedimientos sencillos, en promedio andan entre 30 minutos a una hora Es una máximo, información muy ¿verdad? positiva Sí. de lo que es el tratamiento de las hernias. Y cuando las vemos no complicadas, riesgoso. pues es más fácil, ¿verdad? Menos tiempo quirúrgico ¿Operan todavía. gente mayor de hernias? Sí, a cualquier edad, o sea, realmente no hay ninguna contraindicación por la edad, ¿verdad? O sea, lo que importa, porque por ejemplo podemos tener un paciente de 40 años, pero que su estado general, que si es fumador, que si es cardiópata, tiene más riesgo este paciente de 40 años que un paciente de 85 años. La mayoría de mis pacientes son bastante mayores, por lo menos en la parte privada, y les va muy bien, y sobre todo les va muy bien con anestesia general, con anestesia local y sedación, les gusta un poco más la idea de no dormir. Doctora, mientras que dejarse la hernia, de pronto por el temorcito a una cirugía, eso sí que se les puede complicar la vida, dejarse la hernia, no tratársela, verse ahí el bulto y decir, es una hernia, pero como no me molesta, no me hago nada. Sí. O después, si viene la molestia, me puedo imaginar que eso sí va a ser más complicado. Quizás lo importante, pues, si el paciente tiene miedo de operarse o de consultar al médico, es saber cuáles signos son de alerta, ¿verdad? ¿Cuáles signos yo tengo que ver para yo consultar? En el momento en que yo tengo una masa y cuando yo me acuesto se me disminuye, ya sea en el ombligo, sea en la ingle, es que la hernia se está reduciendo sola, entonces entra y sale y no me está causando dolor, pues yo tengo más tranquilidad y más tiempo. Más de paz. Más Pero tiempo. si pasa que esta masa que yo tengo no se me disminuye de la noche a la mañana, Cambie de posición, aunque cambie de posición, aunque me acueste, la masa continúa ahí, y no solamente continúa ahí, sino que ya empieza a doler, o está más dura, o ha aumentado de tamaño, o hay enrojecimiento alrededor,
pues yo sí tengo que consultar a emergencias. Ahí es donde no podemos dejarnos, porque esta hernia significa que puede estar encarcelada, eso es que está introducida dentro de un saco y que está entrando y saliendo, y que esto puede llevar a un sufrimiento del contenido que hay dentro. Claro. Y entonces cuando este contenido de la hernia sufre, ¿qué queremos decir que sufre? Que hay inflamación, que hay edema y que hay falta de circulación. Y esta falta de circulación va a llevar a que lo que está contenido, que puede ser intestino, sufra isquemia o necrosis o muerte celular y sea necesario hacer resecciones intestinales, que eso nos ha tocado hacer. Y esto, pues, por supuesto que eleva más el riesgo del procedimiento. Doctora, yo me lo imagino, uno que no es especialista en el campo de la medicina, ¿verdad? Yo me imagino que es como que la hernia entonces es la que va a matar, puede matar ciertas partes de ahí, cierta parte del intestino. Sí, o sea, lo que se introduzca puede causar, puede sufrir falta de circulación y ahí muerte, muerte, ¿verdad? Es lo mismo que un infarto, ¿verdad? Es similar, es una falta de circulación. El infarto en el corazón se produce una falta de circulación en un segmento del corazón, ¿verdad? Por alteración de las coronarias, pero aquí se produce una falta de irrigación a un segmento intestinal que se metió ahí en la hernia, que se metió ahí, se puso negro, y algunas veces si a tiempo lo sacamos se puede recuperar la circulación y no es necesario realizar resección de ese segmento, pero si lo dejamos mucho tiempo sí es necesario. Qué importante y se complica es más. que se estén chequeando, qué importante es que si se ven algo diferente vayan al médico, de que si les dicen tienen que operarse, se operen, no sean desobedientes, los médicos saben porque tienen que recomendar lo que tienen que recomendar. Doctora, no quiero dejar pasar la oportunidad para mencionar que hay una asociación de hernias en Costa Rica. Sí, Usted es la presidenta de la asociación. Recientemente formamos el tema de hernias hasta, digamos, unos 10 años para acá es que se le ha dado más importancia. Actualmente hay asociaciones mundiales de hernia, hay especialistas dedicados solo a hernias, que antes no había. Antes la hernia se trataba como una patología muy simple y que cualquier cirujano la puede hacer. Incluso cuando estábamos en formación, haciendo la carrera de cirugía, las hernias se les daba siempre a los residentes de primer año, a los que están empezando, porque se considera que es fácil. No es que es difícil, o sea, las hernias no son difíciles de operar, pero sí hay hernias complejas y lo que queremos es unificar criterios. Por eso hemos creado una asociación costarricense de hernia que está asociada a la Federación Latinoamericana de Hernia, para trabajar en la parte académica y nuestra misión es esa, capacitar a los cirujanos para que introduzcan nuevas técnicas, para disminuir las recidivas de la hernia, o sea, las hernias las podemos operar y pueden volver a aparecer. Entonces queremos que un paciente se opere y tenga poca probabilidad de que necesite otra cirugía. Y esto lo logramos usando materiales adecuados. Recientemente, constantemente hay materiales nuevos en el mercado, que son de muy buena calidad y queremos que los cirujanos los conozcan para que los puedan utilizar en sus pacientes. Las técnicas quirúrgicas por laparoscopía también, que tienen muchas ventajas, queremos que los cirujanos también las manejen. Entonces, ese es el objetivo de la Asociación Costarricense de Hernia. Vean qué bueno, tenemos una asociación costarricense de hernia donde la doctora Olga Vega es la presidenta de esta asociación. Doctora, ya para terminar, si hoy nos está escuchando una señora o un señor que dice, mira, si esto que yo tengo aquí, este bultito, ya me habían dicho que es una hernia, o diga la señora, es que no sé si será una hernia, ¿qué me le recomendaría usted a todos esos que están ahí como en... no me duele, o que se ven algo y no han ido al médico? Siempre es importante, yo pienso, consultar el hecho de ir donde el cirujano o donde el médico general, que también pueden consultar para que los valore, que los médicos generales también hacen bien el diagnóstico de una hernia. No quiere decir que se vayan a operar inmediatamente, que es que ese es el miedo, yo voy a consultar y seguro me van a dejar internado o me van a operar ya, ¿verdad? O sea, es importante para diferenciar también, para saber si de verdad es una hernia, para saber qué tantos síntomas tiene, qué tanto tiempo tenemos, si podemos darle un poco más de tiempo para explicarle cuáles son los signos de alarma. En fin, es importante, yo pienso siempre que tengamos algo que no esté normal dentro de nuestro cuerpo, que consultemos, ¿verdad? Así es. Doctora, muchísimas gracias por gusto. estas recomendaciones y toda la información, todo el conocimiento. Con mucho gusto, gracias por la invitación. Aquí estamos para servirle y ojalá la tengamos más a menudo para que nos informe siempre sobre este tema y vean qué importante. Vuelvo a mencionarles yo, tenemos una asociación costarricense de hernias, qué bueno, de verdad, la gente especializándose y adquiriendo cada día lo más novedoso
novedoso para tratar de la mejor manera al paciente. Por hoy le tengo que decir a la doctora un hasta luego. Tenemos aquí en Consejo de Oro todavía el cierre del programa, así que en un momentito regresamos.